que está dando las gracias por la invitación, gracias al doctor Juan, al doctor René Moreno, al doctor Velandia, desde luego al señor viceministro, el doctor Sarmiento. Le agradezco mucho por las cifras muy actualizadas que nos dio de las personas que han obtenido la libertad a la luz pues, de manera subsidiaria y entre otras cosas al decreto, ¿no? Que me parece muy importante sus cifras. Muchas gracias. Pues yo voy a hacer un poco, me invitaron a mirar un poco el enfoque de derechos humanos en el momento del COVID, es decir, las medidas que pienso que están siendo implementadas y que de una u otra manera tienen que ver con los derechos humanos. Yo voy a tratar de ser muy puntual con cada uno de los temas. Voy a iniciar un tema que pues es un poco complicado y tiene que ver con el miedo generalizado que hay en las cárceles del país, el miedo generalizado que hay en las cárceles del país frente al tema del COVID-19. Hemos estado como docente universitario y como investigador en este momento en mi grupo de investigación. Hemos hecho entrevistas a los sindicatos del IMPED, a los representantes de las personas privadas de la libertad y a varios funcionarios que nos señalan, y este es el primer aspecto que quiero mencionar, el temor generalizado en las cárceles del país frente al tema de la salud y el derecho a la vida. El derecho a la salud, el cual ya ustedes saben que insistentemente la Corte Constitucional, en las sentencias de estado de cosas inconstitucional, la 388, la 762 y las demás sentencias, ha venido insistiendo en las precarias condiciones de salud que hay en las cárceles y centros penitenciarios del país. Y esto lo anoto porque si antes del COVID-19 ya era un tema grave y crítico, y como lo señaló la Corte Constitucional en sus sentencias de estado de cosas inconstitucional sistemático y generalizado, pues estamos en un escenario, queridos colegas panelistas, donde a partir de marzo ese temor generalizado se está convirtiendo en un verdadero tormento para las 116.000 personas que aún están en los centros penitenciarios y carcelarios. ¿Cómo se manifiesta este temor? Y aquí quiero señalar el segundo aspecto. Tuvimos, desafortunadamente, en la cárcel La Modelo Bogotá una, un hecho que dejó como consecuencia y saldo trágico a 23 personas privadas de la libertad muertas, 83 lesionados y funcionarios del IMPED heridos, gravemente heridos y lesionados. Este segundo elemento lo quiero manifestar porque las explicaciones que dio el señor director del IMPED y la señora ministra, pues de pronto sí tratan de establecer el ámbito estratégico de un intento de fuga por parte de 5.000 internos. Y este segundo elemento me parece que es necesario reflexionarlo de manera muy puntual. El temor generalizado de los reclusos y de los servidores públicos del IMPED no solamente sucedió en estas cárceles. Tenemos registro acá de las entrevistas y las investigaciones que hemos hecho de 23 centros penitenciarios y carcelarios del país, donde desde el mes de abril se están presentando diferentes tipos de protestas, huelgas de hambre e incluso algunos amotinamientos. Picota, Buen Pastor, Modelo, Jamundí, Palmira, San Isidro y Popayán, Cárcel La Blanca y Manizales, Cómbita, Acacias, Valledupar, La Dorada, Guaduas, Picaleña, Ribeira del Lira, para la cárcel de Pasto, Villavicencio, Bellavista, Pedregal, Itagüí, en fin, 23. ¿Con qué quiero cerrar en este segundo punto? No es gratuito que estos 23 centros carcelarios y penitenciarios estén en movilización alterando el orden penitenciario. Este tema no puede terminar justamente en la muerte de los reclusos y no puede terminar justamente en la muerte de los reclusos y de pronto del personal del IMPED, porque no en todos los casos se podrá argumentar que hay un intento de fuga. El argumento del intento de fuga que está en investigación y desde luego tendremos que dejar que tanto la Procuraduría como la Fiscalía lo investiguen,
puede ser uno de los elementos, pero creo, y en este segundo punto quiero cerrar con esto, que no en todos los casos podremos decir que los reclusos de 23 centros penitenciarios y carcelarios que tenemos documentados hasta el momento se quieren fugar. Y que es necesario que el Estado colombiano, el gobierno, el INPED y la USPED tomen cartas de manera seria en el cumplimiento estricto de las sentencias de estado de cosas inconstitucional que señalan el gravísimo deterioro del derecho a la salud. Este segundo elemento era el que quería manifestar. Muy probablemente, señor ministro y señores colegas, se van a presentar muchísimos más disturbios en cárceles y penitenciarías. Estos 23 que inicialmente les estoy anotando son un indicador muy fuerte, señores, de que algo va a suceder y seguramente va a suceder con mucha fuerza. Si nosotros, ciudadanos que estamos en nuestras casas, en nuestros trabajos, con toda la protección y todos los requerimientos de bioseguridad, tenemos temor y miedo a que nos contagiemos en este nivel de hacinamiento de las cárceles, a pesar de que lo que nos ha dicho el señor viceministro ha disminuido, yo creo que se está convirtiendo en un elemento de tortura. Acuérdense en que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha señalado que la negativa o la ausencia de brindar los cuidados en el derecho a la salud y generar un dolor innecesario o una angustia puede ser constitutivo también de una tortura. Entonces ese es el segundo elemento que quiero señalar. El tercer elemento que quiero señalar tiene que ver con el uso de las armas de fuego. Este es un debate, yo publiqué recientemente un libro coordinado con el Ministerio de Justicia y el INPED y financiado por la Unión Europea. El libro se llama Técnicas Penitenciarias con Enfoque de Derechos Humanos, donde señalé en su momento, ese libro tiene 4 años, me hizo el lanzamiento del libro el señor ministro de Justicia y el señor director del INPEN, en su momento el general Ramírez, y señalábamos en ese momento que debe existir un estricto protocolo para el uso de las armas de fuego. Los grupos de reacción inmediata son aquellos que tienen y que portan armas letales y que justamente se hizo el GRI para enfrentar disturbios ocasionados por los reclusos. Pero hay un elemento que es el elemento que quiero señalar en el tercer lugar. ¿Quién da la orden de disparar? ¿Quién da la orden de activar las armas letales? En Colombia, desde luego, no existe la pena de muerte y ni siquiera un juez podía ordenar mínimamente y de ninguna manera una pena que lleve la vida de la persona. En centros penitenciarios y carcelarios donde está el comandante de la guardia, ante un disturbio como sucedió en la cárcel La Modelo, no puede ser que quede en manos del comandante de la guardia, ni siquiera del director del centro penitenciario, que se dé la orden de disparar contra personas que están en un patio o están haciendo disturbios. Solamente es permitido el uso de las armas de fuego de acuerdo al Código Penitenciario en 2 circunstancias: que esté de por medio la vida del servidor público del INPED, que está corriendo grave riesgo su vida, o en un intento de fuga. Y el intento de fuga es un elemento técnico. Debemos analizar claramente si los reclusos que estaban protestando y que murieron finalmente en la cárcel La Modelo realmente tenían alguna posibilidad de fugarse. Este es el tercer elemento. El cuarto elemento es que históricamente la Escuela Nacional Penitenciaria tiene en su escuela de formación, la Escuela Penitenciaria Nacional, un trabajo que se llama las técnicas penitenciarias para la labor de los dragoneantes. Y un elemento en los cuales no se hace suficiente énfasis, y este es mi cuarto elemento, que tenemos que trabajar intensamente. El libro que les menciono fue hecho exclusivamente para la capacitación del personal de custodia y vigilancia, porque debemos establecer claramente que hay una posibilidad de negociar, de concertar. Hay que hablar con los internos, hay que negociar con los internos, lo negociable, porque como dice Andrei Coyle, el experto en temas penitenciarios, no todo es negociable, pero sí hay situaciones que se pueden negociar. No siempre las protestas de los internos, de los reclusos, deben terminar en uso de la fuerza, en uso irracional de la fuerza y tampoco en el uso de las armas de fuego.
El cuarto elemento es un elemento que lo ha venido señalando la Corte Constitucional y es justamente en relación a los derechos fundamentales. Estamos haciendo el registro, queridos colegas y querido señor viceministro, de más o menos 26 centros penitenciarios donde nos señalan que el derecho fundamental a petición que los internos están incubando ha aumentado casi en un 100% y ha aumentado especialmente solicitando medidas de bioseguridad para prevenir el contagio. Y estos derechos de petición están siendo respondidos de una manera que no es la que ha señalado la Corte Constitucional. Es decir, no se da una completa, pronta y adecuada respuesta. La respuesta no contiene las soluciones a los problemas, sino se les responde que claro que se están implementando, que se van a implementar, pero ese derecho de petición, que es la única puerta que tiene el recluso para interlocutar con la administración penitenciaria, se está volviendo una verdadera bomba de tiempo. Si los derechos de petición no tienen respuestas contundentes, es decir, soluciones a los problemas que están planteando los reclusos en relación con COVID-19, es probable, como lo señalé en el primer punto, que veamos una situación penitenciaria en menos de 2 meses que puede ser realmente grave y que no queremos que al final del camino terminen muertos 20, 40, 50 reclusos, sino queremos que los derechos de petición sean respondidos de manera adecuada, pronta y eficaz. El otro elemento es el que tienen las personas privadas de la libertad, el derecho a la protesta. Y en esto quiero hacer especial énfasis. El derecho a la protesta es un derecho que está limitado en los centros penitenciarios y carcelarios, pero no está anulado. Y esto quiero señalarlo porque la Corte Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia como la T-571 de 2008 que la ejecución de ciertas conductas o alteraciones no siempre debe ser entendida como un amotinamiento, no siempre debe ser entendido. Y dice la Corte Constitucional, abro comillas, no es acorde con el orden constitucional acoger la afirmación según la cual no es posible aceptar la protesta de los internos en una cárcel. Estas protestas son legítimas, siempre y cuando no terminen en la alteración del orden penitenciario. No podemos en este momento esperar que ante el temor generalizado de las personas privadas de la libertad e incluso de los servidores públicos del INPER, que ya muchos están contagiados, hayan acciones de protesta. Pero lo que no sería lícito es pensar que todas las acciones de protesta, las huelgas de hambre, las movilizaciones, sean señaladas como motines y sea intervenido los grupos de reacción inmediata para acabar con estas situaciones de alteración del orden público. El grupo de reacción inmediata, GRI, tiene una serie de dispositivos que hacen parte de su labor. Tienen las bombas aturdidoras, tienen los gases de humo, tienen una cantidad de elementos de armas no letales que pueden utilizar, que han venido utilizando. Sabemos que los servidores públicos del INPET, especialmente los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, también son temerosos en este momento de que puedan ser contagiados. Y ese temor los está llevando a tomar unas actitudes a veces de uso excesivo de la fuerza contra cualquier tipo de manifestación o de protesta por parte de los reclusos. Y es ahí donde podemos intervenir, señor viceministro, y es justamente trabajando porque el temor de nuestros servidores públicos también puede llevar al uso irracional de la fuerza. El uso de las armas de fuego, como ustedes recordarán en debates anteriores, en los años 90 se libró parte del conflicto armado interno en las cárceles. Eso es algo que estamos conociendo ahora en la Comisión de la Verdad. Se desaparecieron personas en la Modelo, en la Picota, tanto en Bogotá como en Medellín y en otros centros penitenciarios. Ya se está sabiendo la verdad de la gran cantidad de armas de fuego que tenían los reclusos en esos momentos. Las famosas mesas de trabajo que prácticamente significaban, ¿sí?, una especie de cogobierno en las cárceles con los grupos armados ilegales. Eso no existe en este momento. El uso de las armas de fuego por parte de los reclusos es casi inexistente. Es decir, el argumento
de que los reclusos están armados con armas de fuego, habría que verificarlo, pero en este momento parece que según las mismas directivas del INPET es casi improbable que esto suceda. Y quiero terminar con una reflexión. Quiero terminar con una reflexión. En el COVID-19, las estrategias que ha implementado el gobierno, una la de deshacinar, me parece importantísima, la del decreto que nos acaba de señalar el señor viceministro, creo que es acertado, el 546, pero es insuficiente. Insuficiente porque los procedimientos que están previstos en el decreto son complicados para que los internos los cumplan, pero además tenemos que, está tan que congestionado los jueces de ejecución de pena que en este momento no tienen la capacidad física, técnica de poder darle trámite a la gran cantidad de pedidos que hay. Entonces hay algo que hay que reforzar y sin embargo, tenemos que señalar que si no se interviene en Villavicencio, en Leticia, en Ibagué y en otros centros penitenciarios, es probable, es probable que nuevas situaciones trágicas estemos por llegar. Por eso, finalizo con esta reflexión. Es necesario, urgente, urgente, reglamentar de manera estricta el uso de las armas de fuego en los centros penitenciarios. No puede ser discrecional del comandante de la guardia, ni siquiera del director del centro penitenciario. Cuando estamos hablando de la vida de seres humanos, incluso aquellos que están privados de la libertad por haber cometido delitos, no podemos ni por un momento dejar un margen de discrecionalidad para que un servidor a las 3 de la mañana, cansado, asustado, con temores, utilice su arma de fuego, su arma de dotación, y como en el caso de la modelo, estemos ante un escenario de 23 reclusos muertos y 83 lesionados. Esa es una tarea pendiente tanto del ministerio como de las personas que trabajamos derechos humanos, que tenemos que cerrar la posibilidad de que en algún momento pueda ser entendido como una ejecución extrajudicial. Les agradezco muchísimo, muy amable.